Buenos días a todos. Vamos a comenzar la cápsula número 5, que es la tercera parte de esta segunda clase. Ahora, después de haber visto todos los métodos estadísticos para generar representaciones vectoriales de los documentos y de las palabras, vamos a avanzar un poco más y empezar a entender cómo se puede aplicar Machine Learning para poder aprender de estas palabras, entender cómo funcionan y poder ocuparlas en cosas más complicadas. Primero, recordando un poco cuál es el pipeline de Machine Learning, nosotros tenemos que tener data de entrenamiento, la cual a través de un algoritmo de Machine Learning podemos aprender y con eso generar un clasificador, generar un predictor, el cual podemos ocupar con data nueva para hacer estas predicciones que necesitamos. Pero antes, para poder aplicar esto, tenemos que hablar un poco de cómo funcionan todos estos métodos. Así que vamos a pasar de palabra a la vectorización de estas palabras. Y aquí nos vamos a centrar en algo muy interesante. Tenemos una palabra objetivo, es la cual queremos aprender, y tenemos un contexto. Y el contexto sería todos los tokens que rodean a esta palabra objetivo. En este caso, the quick fox jumps, porque queremos aprender sobre Brown. Pero antes, y para empezar a entender un poco por qué se hace esto, vamos a hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra Bardywack? No voy a entregar ninguna definición, pero vamos a ver unos ejemplos de uso. Él le entregó una copa de Bardywack. Otro ejemplo es: platos con vacuno se complementan bien con los Bardywacks. Nigel se puso de pie tambaleándose, con la cara enrojecida por el exceso de Bardywack. Imagino que con estos ejemplos uno empieza a notar cuál puede ser la palabra o qué significa. Malbec, una de las uvas de Bardywack menos conocidas, responde bien al sol de Australia. Y por último, cené pan con queso y este excelente Bardywack rojo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué significa Bardywack? Todavía no podemos mencionar si es que hay un sinónimo, pero podemos deducir que Bardywack es una bebida alcohólica hecha a partir de uvas y que Bardywack aparece en contextos relacionados a beber, cercano a palabras como copa y uva. Y la idea de esto, la deducción que hay que hacer, es que podemos conocer una palabra por la compañía que tiene. El contexto es clave para entender qué significa una palabra, porque esa es la información que va a tener un computador para conocerla. Aquí el computador, si tú le entregas una definición, son más palabras que va a tener que entender y las cuales no le va a ayudar a poder resolver el problema por sí sola. Por lo tanto, nosotros vamos a enfocar netamente en contextos para poder entender qué significa cada palabra. Acá Bardywack claramente era vino, solamente que lo cambiamos para hacer un ejercicio más interesante, pero sin haber escuchado la palabra antes, espero que nunca la hayan escuchado. Bardywack se sabe claramente que es vino. Con esto y con esta idea, entendiendo contextos y cómo esto nos puede ayudar, empiezan a surgir muchos modelos muy interesantes y que revolucionaron un poco el NLP aplicando Machine Learning, como los modelos Skipgram y modelos Continuous Bag of Word. En estos modelos, lo que queremos resolver es una tarea de predicción con un clasificador que, dada una palabra, que en este caso está en formato one hot encoding, es decir, es un vector de solamente ceros, excepto la posición 1 que representa la palabra, y cada palabra tiene una posición distinta. El modelo, que es una capa es un modelo neuronal bastante sencillo, toma esta palabra objetivo, la pasa por solamente una capa interna que tiene que tiene 300 neuronas, por ejemplo. Puede tener más, puede tener menos. 300 es un valor que se ha demostrado en la práctica que funciona bastante bien. Y busca predecir cuáles son todas las palabras que están en el mismo contexto, dada una ventana. La gracia de esto es que esta capa interna, de en este caso 300 o de n neuronas, es mucho más chica que el tamaño del vocabulario. Antes, cuando hablábamos de nuestras matrices documento-término, siempre teníamos problemas de que
por cada palabra te agregamos una nueva columna, perdón, una nueva fila. Y eso eventualmente causa una explosión de datos. Y acá cada palabra va a ser representada por solo 300 neuronas o 300 valores. ¿Cómo funciona esto? Que este es el modelo Skipgram de Word2Vec por Google. El modelo Skipgram va a tomar una palabra objetivo y va a generar bigramas que son de entrenamiento. Entonces, se llama skipgram porque se salta palabras del contexto. Por ejemplo, fox y over se salta jumps y por eso se genera un bigrama con palabras que no están continuas. Para el entrenamiento se ocupa un output de una softmax que permite determinar cuál es la palabra que tiene que reconocer, porque como podemos ver, el training sample es dado una palabra, predíceme otra de su contexto. Acá, pese a que se considera contexto, no existe el concepto de orden. Quick, brown, over, pueden estar adelante, pueden estar atrás, y esto no lo vamos a saber, porque es simplemente una ventana que va generando ejemplos. En este caso una ventana de 5, porque tienes una palabra objetivo y 2 para cada lado de contexto. Entonces esta softmax nos va a permitir, dada una palabra, cuáles son sus palabras de contexto que la rodean. Y esto tenemos para después de una función de pérdida, que es básicamente cuál es la diferencia, como la entropía de la probabilidad de que esta palabra acompaña a otra en el contexto. No vamos a entrar mucho más detalles de cómo funciona un poco la función de pérdida, pero busca maximizar que la probabilidad de que estas palabras estén en un mismo contexto sea la más alta. Esto genera los que se llaman word embeddings. Los word embeddings sería el resultado de tomar todas estas palabras y obtener cuál es su representación interna, que es de la hidden layer que hablamos acá. Esta hidden layer va a darnos un output que es una tabla de 300 dimensiones, en este caso, por la cantidad de palabras en nuestro vocabulario, que es mucho menor a todos los términos que hablamos antes. Y la gracia de este espacio vectorial generado, de en este caso 300 dimensiones, es que nos permite hacer aritmética sobre ello, nos permite calcular distancias, nos permite evaluar muchas cosas, ya que están todas las palabras distribuidas como vectores. Y acá les recomiendo que visiten el Projector de TensorFlow, que es una herramienta dedicada a poder visualizar embeddings. No solamente los que existen ahí, uno puede subir los suyos propios, pero ya como el primer ejemplo viene Word2Vec, que es lo que estamos hablando, con las 10.000 palabras más comunes. Y en este ejemplo yo hice clic en la palabra fósiles y me entregó cuáles son sus vecinos más cercanos. Y como puede salir mamíferos, especímenes, geología, prehistoria, especies, dinosaurios, taxonomía, organismos, etc. Todas palabras que son muy válidas. Pero no solamente tenemos los vecinos, también tenemos relaciones que se pueden detectar con Word2Vec. Por ejemplo, aritmética. Nosotros podemos encontrar podemos sumar y restar vectores y podemos encontrar relaciones. Acá hay un ejemplo que man es a woman como king es a queen. En este caso pudo aprender la relación a través de sexo masculino y femenino. Y si es que yo hago la operación rey menos hombre más mujer, me debería dar reina. Y que es algo súper útil. También podemos pasar por todos los verbos están relativamente bien alineados entre sus distintas formas verbales, lo cual también nos permite hacer sumas y restas. Podemos restar en este caso walked menos walking más swimmed y nos debería dar swimming. Y con esto todavía podemos... Y nunca el resultado va a ser uno exacto, sino que siempre hay que tomar cuáles son los vecinos que se generan, porque el vector jamás va a apuntar exactamente a la palabra,
ya que es un proceso de aprendizaje que tiene un poco de aleatoriedad, tenemos que considerar siempre que, dado el vector que generé por estas sumas y restas, que se sitúa en el vecindario donde termina. También tenemos funciones como doesn't match, las cuales te puede decir cuál es el vector que menos se parece al resto, que está en la dirección más lejana. Todo esto se trabaja con distancias coseno, que son las que hablamos previamente, para evitar todos los problemas de dimensionalidad. Otro modelo, que es el CBOW, o Continuous Bag of Words, básicamente funciona muy parecido al modelo Skipgram que recién habíamos hablado, pero al revés. En este caso, dado un contexto, ¿qué palabra es la que falta? ¿O qué palabra debería estar también acompañando a todo este contexto? En este caso, los inputs acá se pueden sumar o tomar un promedio, por ejemplo, de todos los vectores. Como son one hot, los podemos sumar todos, ya que son todos ortogonales. Y vamos a tener un gran vector que marca, como que prende cada neurona según qué palabra estamos ocupando. Y a través de pasando a través de la capa oculta, vamos a tener un resultado de una predicción de qué palabra es la que debería estar ahí. Es muy parecido al loso anterior. En este caso también, dado todos los ejemplos de Skipgram, se toma el promedio del logaritmo de la probabilidad de estar esta palabra, dado que, perdón, tenemos todas estas palabras del contexto. Funciona muy parecido, depende del dataset a veces o del lenguaje cuál funciona mejor, pero en general cualquiera de los dos sirve bien. Eso sí, CBOW normalmente se entrena más rápido. Ahora, ¿por qué ocupamos Word2Vec? Tiene muchas ventajas. Por ejemplo, compresión, que es la reducción de dimensiones que he hablado durante todo este tiempo. Al reducir las dimensiones a un número fijo, es mucho más manejable y es computablemente mucho más eficiente. También hacemos un suavizado. Ahora tenemos una gradiente de palabras que están distribuidas en un espacio continuo. Y este espacio continuo nos permite hacer esta aritmética de la que estábamos hablando, lo cual habilita muchas más opciones. También tenemos densificación. Pasamos de una matriz dispersa, como las matrices de one hot o las de presencia de términos dentro de los documentos, a una matriz densa, es una matriz compacta donde cada valor es mayor a cero o debería ser distinto de cero normalmente. Y tenemos esta lógica analógica sobre la aritmética que podemos hacer, sumar y restar vectores, encontrar vecinos, y se mantiene mucho de lo que está aprendido en el texto. Pero hay un detalle. Eh, para bien o para mal, Word2Vec aprende del texto que recibió y tiene un problema de polisemia. Todos los significados de una palabra se comprimen a un mismo vector, ya que el vector se genera por palabra y no se genera al momento de solicitar un contexto. Una vez que yo termino de entrenar, yo obtengo mi lista de representaciones y eso son las representaciones finales, no cambian. Se transforma en una tabla donde yo consulto qué vector representa cada palabra. Otro problema de Word2Vec es que no maneja palabras fuera de vocabulario. Si yo hago una consulta con una palabra que no ha visto, por ejemplo, quizás la versión plural de un verbo, no la va a poder reconocer y va a ignorarla. También no tenemos patrones subpalabra, o sea que no se descomponen estos vectores en subpalabras. Y aquí hay muchas terminaciones, por ejemplo, la terminación ing en inglés, la terminación, valga la redundancia, ción en español, que también son patrones que nosotros deberíamos poder reconocer y deberíamos poder ocupar para encontrar relaciones. Es mucho más útil si es que tenemos esas relaciones. Y por último, también, y un problema de todos estos modelos, es que aprende los estereotipos del lenguaje. Si es que existe una visión negativa sobre un grupo de personas, el lenguaje las va a aprender. En esto Word2Vec se podría decir que puede generar modelos racistas o machistas simplemente porque aprendió de data de gente que escribe sobre eso. Y no es porque el modelo cometió un error, sino que
el modelo ha aprendido lo que estaba en los datos, lo ha podido comprimir, lo ha podido encontrar relaciones, pero siempre va a estar sesgado. Y es algo que es intrínseco también del lenguaje. Existen métodos que ayudan a desesgar estos modelos, pero de todas formas requieren intervención humana. El modelo por sí solo no se va a dar cuenta que está sesgado. Va a asumir que está perfecto. Ahora, si continuamos, vamos a hablar del concepto de modelos de lenguaje. Un modelo de lenguaje tiene la tarea de poder predecir la siguiente palabra dada una secuencia. En este caso, por ejemplo, tenemos The service was poor, but the food was blank, donde blank es la palabra que queremos predecir. ¿Cómo se ve esto? Se ve como todas las probabilidades de que es de una probabilidad multinomial, donde cada se ocupa primero la probabilidad de the más la probabilidad de service, dado que la anterior fue the, después la probabilidad de was, dado a que antes tuvo the y service, de ahí hasta el final, que es la probabilidad de was dado the service food, hasta food, y con eso predecir cuál es la siguiente palabra dado todo este contexto. Acá se forman modelos multinomiales que permiten hacer estas predicciones y que poder predecir la siguiente palabra es un poco entender cuál es el contexto en el que estamos hablando. Acá importa más el orden y tiene que cumplir dos requisitos para que sea un buen modelo. Tiene que poder expresar sintaxis, es decir, tiene que saber conjugar y tiene que saber ocupar plural cuando corresponde, o aprender, por ejemplo, en el caso de español, si termina en a o en o una palabra. Y también tiene que poder modelar la semántica. Tiene que tener sentido lo que estoy diciendo, tiene que ser coherente y el significado tiene que ser el correcto. Con esto empiezan a surgir modelos neuronales que buscan aprender a predecir, y uno muy sencillo puede ser tomar los embeddings de las palabras anteriores, concatenándolos y después de pasar por unas capas ocultas, predecir cuáles son las posibles palabras que vienen. Uno puede tomar distintas consideraciones. En vez de concatenarlos, quizás los puedo promediar, aunque promediar genera cuellos de botella. Pero concatenar es una opción, depende de qué tan grande es el contexto que queremos proveerlo. Este es un modelo mucho más sencillo, es más rápido, pero tanto promediar como concatenar nos quita el orden. Para el modelo esto es una tira de números donde no distingue cuando termina una palabra y comienza la otra. Aquí no existe separación si que concatenamos todos los embeddings. Entonces va a ser una tira de números la cual va a tener que procesar para predecir. No significa que no sirvan o que sean en sí inútiles, pero no se está aprovechando todo el potencial que tiene el lenguaje natural, todos los patrones que este tiene, y por lo tanto se puede seguir avanzando y se pueden hacer modelos más complicados. Un modelo que debería haber hablado es de modelos recurrentes. En este caso, y con un breve repaso, los modelos recurrentes se llaman a sí mismos una y otra vez para poder leer una secuencia, y tienen la gracia de que mantienen el proceso como una serie de tiempo. O sea que la secuencia tiene un orden específico y ese orden es por el cual se va leyendo. Entonces primero se procesa la primera palabra, the, esto genera un output, el cual se guarda y se le entrega a la siguiente iteración de este modelo recurrente. Y entonces toma la segunda palabra, students, y toma el valor anterior que hizo la predicción para the y la une con students y vuelve y pasa a la siguiente, y así hasta llegar al final, el cual entrega un resultado. Estos modelos son mucho más complicados, tienen más parámetros, pero también permiten encontrar, o sea, son más poderosos. Estos modelos, al tener el concepto de tiempo, de orden, pueden entender palabras más complicadas, toman contextos más largos,
pero también requieren de mayor aprendizaje. Y un problema que tienen los modelos recurrentes es que en sí son lentos, porque tiene que correr completo por cada palabra del contexto que estamos entregando. Y quizás estamos entregando 100 palabras de contexto y va a entrenar muchísimo más lento que otros. También hay opciones de ocupar modelos convolucionales, que son más rápidos, y que se ha visto que a veces tienen la misma capacidad que un modelo recurrente como una LSTM. Con la motivación de estos modelos en base a modelos de lenguaje que buscan predecir una palabra, también se toma esto para generar embeddings, donde el más exitoso se llama ELMO, se llama Embeddings by Language Models. ELMO toma una red LSTM bidireccional, y son varias capas LSTM bidireccionales, que buscan predecir el contexto, perdón, buscan predecir una palabra dado su contexto. Es muy parecido a todas las ideas que hemos hablado antes, pero este es un modelo mucho más complejo, dado a que es una BLSTM o una LSTM bidireccional. Solamente como recordatorio, una LSTM bidireccional lee el contexto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda al mismo tiempo y junta esos valores como el resultado de la capa. Elmo ha podido superar a Word2Vec, pero es mucho más lento de entrenar. Word2Vec es mucho más rápido, ya que requiere de todas estas capas LSTM, también tiene mucho más parámetros a la hora de generar los vectores de las palabras. Por último, vamos a volver a hablar de los enegramas, pero esta vez como un concepto de subpalabra. El modelo Fastext, que fue creado por Facebook, toma las palabras y las transforma en un grupo de enegramas, donde cada enegrama es un conjunto de caracteres. En el caso con un valor de n igual 3, la palabra where se empieza a generar un paseo, como una ventana que se va moviendo y va generando todas las combinaciones de consecutivas de caracteres que forman la palabra where hasta que se acaba la palabra. Y también se incluye la palabra completa. Entonces, sea G sub W, subconjunto de todos los enegramas posibles, el conjunto de enegramas de la palabra W, y en Fastext, cada enegrama va a tener un vector Z sub G que lo representa. O sea que cada uno de los enegramas que hemos generado acá va a ser una palabra que se podría decir de nuestro vocabulario. Y el vector de una palabra está dado por la suma de sus vectores de engrams. ¿Qué nos permite esto? Primero que todo, Fastext, bueno, mapea todos los enegramas a enteros usando hashing para que funcione mucho más rápido. Y en promedio se ocupan unos 2 millones de enegramas en Fastext. Eso es mucho más grande que un vocabulario promedio que uno podría hacer en Word2Vec. Fastext tiene dos ventajas muy interesantes, que es capaz de capturar palabras fuera de vocabulario, porque es capaz de generarlas, o quizás podemos desmembranar una palabra en los subtokens o los engrams que Fastext crea, y también es mejor capturando palabras poco frecuentes, y en algunos idiomas puede tener resultados mucho mejores que Word2Vec. En mi experiencia, yo trabajé con Fastext más de una vez, y Fastext para español funciona muy bien, dado a que el español funciona con muchas conjugaciones del mismo verbo, más que palabras distintas, o que agregar una palabra para pasar a futuro, como en el caso del inglés. Acá tenemos muchos verbos que se conjugan de formas distintas en pasado, en futuro, y de esta forma, por ejemplo, las terminaciones sion, todas las terminaciones con r, eh, todas esas se pueden capturar con Fastext y da un modelo mucho más robusto, con mucha mayor capacidad de encontrar palabras fuera de vocabulario, porque podemos descomponerla en enegramas. Entonces, quizá estación no está dentro de nuestro vocabulario, pero está la palabra está y está la palabra sion. Y quizás
Eso puede ayudar a generar un vector no perfecto, pero decente a la hora de ser ocupado para aritmética, para buscar vecinos, para ver si es que es similar o no a otras cosas. Así que en el caso español yo recomiendo Fastex. Hay versiones ya listas de Fastex en español que uno puede descargar y es básicamente una lista de palabras con sus vectores asociados y la podemos ocupar en Python, por ejemplo. Con esto terminamos todo lo que es Word Embeddings y Language Models más sencillos. Y después para la próxima clase vamos a ver Topic Modeling y empezar a ocupar esto en clasificadores y en modelos más complicados que pueden resolver tareas. Hasta la próxima.